Les pido que vayamos delante del Señor para que Él nos ayude y nos asista en esta hora. Padre Señor, en esta hora vamos delante de usted pidiendo su dirección. Pidiendo todo lo que necesitamos para que tu palabra sea expuesta fielmente, Señor. Pero rogándole, clamándole, Señor, que no solo sea expuesta fielmente, sino que tú no nos dejes solos en el púlpito y en la iglesia, Señor. Habla a través de tu palabra, ministra a nuestros corazones. Tú eres muy poderoso, Señor. Y tu Santo Espíritu ha ministrado muchas veces a nuestra vida, Señor. Por favor, síguelo haciendo, Señor. No pares de hacerlo, Señor. Y ayúdanos a nosotros a no parar de obedecer. Ayúdanos a aceptar tu palabra con agrado, con gozo, que caiga en terreno fértil, que dé fruto. Ayúdanos, Dios, a deleitarnos en tu palabra, a no sentir que nos están martillando, a que podamos decir prácticamente, Señor, continúa, Señor, ministrando a mi duro corazón. Señor, continúa ministrando a mi alma, Señor, y ayúdame a hacer todos los ajustes necesarios para poner tu palabra en práctica, Señor. No te detengas, Señor, con todos y cada una de las personas que están aquí, desde el niño más pequeño hasta la persona más adulta, desde la visita que ha venido por primera vez hasta la persona que más tiempo lleva en esta iglesia. Ministranos a todos, Señor. Que podamos salir por esa puerta, como siempre te pedimos, diferentes, Señor. Dispuestos a obedecer, Señor. Haz lo que tú quieres hacer en esta tarde, Señor, por medio de tu palabra y de siervos inútiles. Llévate toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Por favor, Señor, te rogamos por última vez, Señor. Habla, Señor, a nuestros corazones y ministra nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la teología? ¿Qué cosa es la teología? La definición más amplia y más estrecha al mismo tiempo sería que la teología es el estudio de Dios. La teología se compone por dos palabras, la palabra teo y la palabra logos, que significa palabra o estudio. Palabra o estudio. Por lo tanto, ese es el significado de la palabra teología. Pero lo cierto es que todos somos teólogos. Si usted está aquí hoy, usted es un teólogo. Y usted dirá, ¿cómo? Pues la Biblia lo enseña. La Biblia enseña que de una u otra manera usted tiene un conocimiento de Dios. De una u otra manera usted ha estudiado a Dios y tiene su propia perspectiva de quién es Dios, aun cuando usted no crea ni quiera creer que Dios existe. Esa es su teología de Dios. La Biblia enseña en Romanos que Dios se ha revelado por medio de todo lo creado, por medio de todo lo que existe, de manera que ninguna de las personas que está aquí presente tiene excusa para decir Dios no existe. Si usted mira la galaxia, los planetas, la posición de la luna, las mareas, el sol, si usted sale y sube en una montaña y ve la vegetación, los ríos, los peces, ve los animales alimentándose, no hay manera de que usted piense o diga esto se creó al azar. En lo profundo de su corazón, de manera sincera, usted debería al menos pensar que hay un Dios. Pero si no lo hace, ahí está su teología. Si usted está aquí y lleva solo un día de convertido, usted es un teólogo. Ese es el conocimiento que usted tiene de Dios. Mis hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegamos a la idea del estudio de la teología o de estudiar la teología sistemática, muchas personas se asustan y creen que la palabra teología es una mala palabra. La palabra teología es algo que no se debe mencionar en la iglesia. O algunos pudieran llegar a pensar que la teología no es importante, lo cual es un error. Algunos argumentan, estudiar teología me va a dar orgullo intelectual, por lo tanto no debo estudiar teología. Otros pensarán, la teología causa divisiones en la iglesia, mejor no estudiar teología. Y otros pensarán, ¿cómo vamos a meter a Dios en una caja de teología sistemática y lo vamos a encerrar? Y de una u otra manera, si no somos teólogos con el corazón correcto, podemos llegar a cometer estos errores. Pero eso no significa de que no debemos estudiar teología, de que no debemos conocer y querer conocer y desear conocer más y más a nuestro buen Dios que creó los cielos y la tierra y que nos dio a nuestro Señor Jesucristo para la salvación. Amén.
Ahora, mis hermanos, el propósito de una buena teología siempre es humillarnos. Una buena teología no te va a volver arrogante y soberbio. Una buena teología te va a humillar y te va a postrar en adoración delante de Dios. Un buen teólogo no es el que conoce todos los secretos de la Biblia. Un buen teólogo es aquel que a medida que va asimilando cierto conocimiento de Dios, este conocimiento lo humilla ante Dios y lo rinde y lo postra ante Él para querer adorarle y vivir para su gloria. Personalmente hay ciertas personas que dicen que son teólogos y yo no los escucho. Por una simple razón. Yo no veo una vida de adoración a Dios en ellos. Su vida es incongruente con lo que enseña. Prefiero otros teólogos que quizás no saben tanto, pero veo cómo ese poquito de teología que van asimilando va transformando su vida y su ministerio para la gloria del Señor. Ahora, mis hermanos, nosotros a medida que conocemos más a Dios deberíamos estar más asombrados de quién es Dios. Porque a medida que conocemos más a Dios nos damos cuenta de quiénes somos nosotros y debería venir a nuestra mente, pero ¿cómo es posible que yo sea cristiano? ¿Cómo es posible que Dios me haya escogido a mí? ¿Cómo es posible que Dios me haya salvado? Y toda esa soberbia, toda esa arrogancia, todas esas manos levantadas contra Dios que se nos puedan levantar en algún momento, si eres un verdadero creyente y el Espíritu Santo está en ti, empiezan a bajarse y a bajarse y a bajarse. Dios no nos debe ninguna disculpa a nosotros. Dios es Dios. Él está sentado en su trono. Todo lo que ha hecho es bueno en gran manera. Los malos hemos sido nosotros. Lo que a veces no entendemos el Evangelio. Mis hermanos, hay otra palabra, al igual que teología, que se llama doxología. Doxología. Y la palabra doxología viene también compuesta por dos palabras. Una palabra que es doxa, que significa gloria o alabanza, y la misma palabra logos, que significa palabra o estudio. Por lo tanto, la traducción de una doxología es palabra de gloria o alabanza. Cuando nosotros estamos diciendo, demos una doxología a nuestro Dios, estamos glorificando el nombre de nuestro buen Dios y en forma de una canción, en forma de una alabanza. El texto en el que vamos a estar hoy, estos dos versículos, es parte de una doxología del apóstol Pablo. Ahora, para los padres de la iglesia, la importancia de la creencia correcta radicaba en su conexión con la adoración correcta. Los padres de la iglesia son aquellos hombres que vinieron después del año 100, 200, hasta 300, bien cerquita de la iglesia. Ellos tenían esos escritos allá a la mano, tenían hombres que habían sido discípulos de los apóstoles que estaban con ellos. Y ellos entendían que un buen teólogo es un buen adorador. El que entiende bien la teología responde de manera correcta en adoración a Dios. Los primeros cristianos no concebían la teología y la doxología como dos cosas separadas. No, yo soy teólogo, pero yo no adoro. O tampoco concebían, yo soy un adorador, como existen muchos que son muy adoradores, pero de un ídolo, porque no conocen a Dios. Si no conocen a Dios, ¿qué estás adorando? Al mismo tiempo, si estás adorando al Dios verdadero, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás en adoración a Dios? ¿Me hago entender, mis hermanos? Hay un problema en cualquiera de las dos variantes. Lo que ellos creían, aquellos hombres del principio, de Dios, moldeaba su forma de adorarlo y su adoración a su vez reforzaban lo que creían sobre Él. Lo que ellos iban creyendo de Dios, eso que ellos iban creyendo de Dios, lo que hacía era que moldeaba la manera que ellos tenían de adorarlo. Ya no se presentaban como quiera delante de Dios. A medida que lo conocían más, ya veían quién era Él. Ya veían quién era Él y podían ver mejor quién era ellos. Al mismo tiempo, a medida que la adoraban, podían ir conociéndole mejor. Hemos puesto por título a este sermón, Adoradores Congruentes. Adoradores congruentes. Y lo que decimos con la palabra congruente, pudiéramos decir adoradores sinceros, adoradores honestos, adoradores que son personas, son creyentes que conocen a Dios y le adoran de todo corazón. Adorar de todo corazón a Dios no significa, mis hermanos, que no tengas problema en tu vida, que no hayas pecado, que no hayas hecho que no debes hacer.
pero al mismo tiempo que eso pasa, te arrepientes y sigues buscando el rostro de Dios. Te arrepientes y sigues buscando el rostro de Dios en oración y le sigues pidiendo perdón. Iglesia, lo que le proponemos en esta tarde, Iglesia Bautista Palabra de Vida, es que vivamos para glorificar a Dios de generación en generación. Todos los que estamos reunidos aquí formamos parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida. Nuestra propuesta en esta tarde, y Dios quiera que si no se va con nada, usted se vaya con eso. Vivamos todos los que estamos aquí, desde los que están aquí, en este banco, en este. Vivamos todos, propongámonos delante del Señor, vivir a partir de hoy para la gloria del Señor. A pesar de nuestras caídas nos levantamos en Cristo, porque tenemos el abogado defensor para con el Padre. Ahí lo podemos ver en 1 Juan capítulo 2. Y podemos ir delante del Señor, pero sigamos viviendo en oración y que eso sea de generación en generación. Que pase de nosotros a nuestros hijos, que eso esté implantado en el ADN de nuestros hijos y que nuestros hijos se lo enseñen a sus hijos y sus hijos a sus hijos hasta que el Señor venga. Que eso pase de generación en generación. Amén. Nosotros estudiamos en estos días, un grupo de hombres, y estudiamos cómo es verdad que las primeras generaciones que empezamos a plantar una iglesia, a formar una iglesia, somos en muchas ocasiones familia, que quizás nosotros somos los primeros creyentes, nuestros hijos no son creyentes, hay madres solteras, hay padres solteros que se encuentran en la iglesia. Pero a medida que nosotros seamos una iglesia más bíblica, el resultado histórico de una iglesia bíblica es que van formándose generaciones cristianas. Y esas generaciones cristianas van formando la iglesia. Siempre llegan nuevas personas, pero llega un momento que el grupo más grande de la iglesia son creyentes que han pasado de generación en generación sosteniendo firmemente la palabra de verdad. Ahora preguntémonos, ¿por qué? A la luz de este pasaje, ¿por qué esta iglesia debe vivir para glorificar a Dios de generación en generación? ¿Por qué debemos hacerlo? Y la primera respuesta, tenemos 2 puntos, es contamos con su poder. Contamos con su poder. Versículo 20. Mis hermanos, Dios nos va a dar a la mano todo lo que necesitamos para hacerlo. Imagínense, si Él es un buen Dios, si nosotros decimos que Él es un buen Dios, que Él es un gran Dios, que Él es un Dios de amor, y Él tiene todos los recursos en nuestra mano para que nosotros hagamos aquello que Él quiere que hagamos, mis hermanos, ¿por qué no lo vamos a hacer? Esa es la primera razón. Él nos dio, nosotros contamos con su poder, contamos con el poder de Dios para hacerlo. Versículo 20, y empieza con una y a aquel. Esa I, mis hermanos, es diferente a la I del verso 19, ¿se acuerdan? Y de conocer el amor de Cristo. Cuando mencionamos esa I del verso 19, esa I unía la misma idea. El amor de Cristo conecta con el versículo 18. Lo podemos poner junto con el versículo 18. Esta I es diferente. Esta I a veces está proponiendo algo diferente o a veces está proponiendo una continuidad, pero no está unido a lo anterior. Él está sumando una idea más a todo esto que viene desglosando desde el verso 14 en su oración. Y comienza con y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Y usted nota el texto y usted está viendo el esfuerzo que Pablo está haciendo para mostrarnos a nosotros la inmensidad del poder de Dios. Miren cuántas palabras, miren conmigo. Y aquel que es como poderoso, en el griego dunamai, y significa que tiene la capacidad pero también tiene los recursos. Quizás muchos de nosotros tenemos la capacidad para hacer una remodelación en la casa, pero no tenemos los recursos para hacerlo. Y quizás hay otros que tienen todos los recursos, pero no tienen la capacidad y no pueden hacer nada en la casa. O hay otros, en los peores casos, que no tenemos ni los recursos ni la capacidad. Pero Dios no es como nosotros. Dios tiene los recursos y la capacidad. Siga la línea de idea. Aquel está hablando de Dios que es poderoso, tiene toda esa dinamita, toda esa potencia, todos esos recursos, toda esa capacidad. ¿Para qué? Para hacer todas las cosas. Para hacer todo. Y la palabra todo ahí significa para poner en práctica. Porque nosotros también, a diferencia de Dios, somos muy soñadores, pero no llevamos nada a la práctica. Había un hombre, una novela creo que era, se llamaba Atajeje. Atajeje siempre estaba soñando. A veces me dicen que yo soy Atajeje en la casa, pero Dios no es Atajeje. Dios no solo
tiene la capacidad, Dios pone las cosas en práctica. Y Él continúa en esta idea. ¿Y qué dice? Y dice después, mucho, y significa mucho más allá, más sobremanera, abundante, sobrepasa. Es toda una idea sobre una idea sobre una idea, transmitiendo la inmensidad del poder de Dios. ¿Cómo lo hizo? Con el amor de Cristo, porque tenemos que conectar este versículo con el versículo anterior y de conocer el amor de Cristo, que no hay manera de comprenderlo solo con la mente. No significa que no tenemos que estudiarlo y conocerlo para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, que sean llenos de Cristo. Y entonces ahí viene el y continúa. Y aquel que es poderosísimo, aquel que es inmenso para hacer todo mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y la pregunta aquí que yo quiero que la iglesia se haga es, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo esto puede pasar? Pablo le está diciendo a los Efesios, hay un poder que a ustedes les fue dado para que ustedes puedan actuar. Es la idea que Pablo está manejando. Yo quiero que vayamos a Juan, capítulo 14. Vamos a Juan 14, versículos 12 y 14. Juan 14, versículos 12 al 14. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. De cierto os digo, el que en mí cree, me escuche esto, las obras, escuche esto, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Y usted está pensando enseguida en sanar un enfermo, resucitar un muerto, sanar un demonio. Ahorita vamos a ver de qué está hablando el Señor Jesucristo. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. ¿En quién? En el Hijo. ¿Dónde está la gloria del Padre? En el Hijo. Lo vamos a ver en nuestro versículo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, Cristo obra su poder a favor de las necesidades reales de los creyentes. Cristo puede obrar su poder a favor de las necesidades reales de nosotros. Él conoce realmente nuestras necesidades, no las necesidades que nosotros creemos que son necesarias. Pablo quiere que los efesios entiendan que Cristo tiene poder, Dios tiene poder para suplir todo lo necesario, valga la redundancia, para sus necesidades reales. Y de esa manera el Padre es glorificado en el Hijo. En Cristo el Padre se siente glorificado. En este texto Jesús le habla a sus discípulos para que sepan que aunque Él se va de ellos, en el contexto que Él se va a ir, tendrán acceso a todo lo necesario para seguir viviendo para la gloria de Dios hasta que ellos estén juntos de nuevo. Cristo se va, los discípulos se van a quedar solos, ahí viene la incredulidad de Felipe, todo eso está en el contexto, y en ese contexto el Señor le está diciendo, yo me voy, pero el poder de Dios no se va. Yo les voy a dar todo lo necesario para que Cristo siga siendo glorificado en ustedes. Yo les voy a dar todo lo necesario para que ustedes sigan llevando a cabo la obra del Señor. Todo lo que requiera llevar la obra del Señor, yo lo voy a proveer con mi poder. La obra del Señor no se para. Por eso es que nosotros podemos cantar, la iglesia prevalecerá, sobre la roca firme estará. Porque ¿de quién es la obra? El Señor. El Señor es quien cuida a su iglesia, el Señor es quien sostiene a su iglesia. Por lo tanto, Pablo en nuestro texto, estamos en el verso 20, está enfatizando que Dios usa su poder que hay en nosotros. Dios actúa, y es la palabra ahí, con eficacia. La palabra es eficacia. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder que estamos hablando, del cual estamos manejando, Él opera eficazmente dentro de nosotros. ¿Cuál es ese poder, mis hermanos? ¿Cuál es ese poder? Hechos 1.8. ¿Recuerdan Hechos 1.8? Cuando llegue el momento de que Cristo ya va a ascender, Él está ahí con sus discípulos en Hechos capítulo 1 y Él les recuerda, pero recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando haya descendido a ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me sean testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, en todas partes. Entonces, mis hermanos, la pregunta que hacíamos ahorita, ¿cómo esto es posible? Porque cuando Cristo asciende,
Cristo manda a nuestras vidas ¿a quién? Al Paracleto, al Consolador, al Espíritu Santo, para que resida, para que more dentro de nosotros, para capacitarnos con el poder del Espíritu Santo, para que nosotros vivamos para la gloria del Señor en todas las áreas de nuestra vida, en todo tiempo, de generación en generación. Pablo está describiendo que la eficacia de su ministerio depende del poder de Dios. Pablo está diciendo, lo que yo hago, no lo hago por mí. Yo no soy un campeón. ¿Quién es el campeón? Dios. Todo lo que yo hago está lleno del poder de Dios. Nosotros vamos a 1 Corintios, si quiere anotar, capítulo 2, verso 4, y Pablo recuerda, mi palabra, mi predicación, no son con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué era el poder? Porque en Pablo, ¿quién residía? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hacía que cuando él predicara, y no estamos hablando de una persona que no conocía la Biblia, que no conocía términos hebreos, que no se sabía toda la historia, que no sabía las conexiones, pero él sabe que en el conocimiento y en el talento no hay nada que se pueda hacer si el Espíritu Santo no obra. Y ahorita veremos, necesitamos la obra, necesitamos el poder del Espíritu Santo en el ministerio, en Iglesia Bautista Palabra de Vida. En tu ministerio, en lo que tú estás haciendo para el Señor, necesitas tener el poder del Espíritu Santo. Y cuando termines, ¿para quién es la gloria? Como Pablo, lo que yo hago es gracias a quién? Al poder de Dios. No es gracias a mi capacidad. 1 Corintios 4, 20. Y recuerda, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Pero nosotros vemos muchas veces esos textos fuera de contexto. El pastor John MacArthur dice, todo lo que Pablo hizo fue en el poder de Dios. Escuche esto. Y en el poder de Dios no había una sola cosa dentro de la voluntad del Señor que el Señor quisiera hacer que Él no pudiese ver realizada para la gloria de Dios. Todo lo que Pablo hizo, dice MacArthur, lo hace en el poder de Dios. Y como él tenía el poder de Dios, si era la voluntad de Dios, él sabía que él iba a llegar a donde fuera. Pablo es una de estas personas que tenía tanta conciencia de la soberanía de Dios que él se levantaba, él se acostaba y decía, vamos para tal lado. Pero se levantaba y si el Señor le mostraba que era para otro lugar, él decía, vamos. Él no empezaba como nosotros, pero ¿y ahora esto? ¿Y si dejo aquello? ¿Y después qué hago? Y el mes que viene y al otro día, Pablo lo resolvía fácil. El poder de Dios está conmigo. Pero ¿para qué era ese poder de Dios? Recuerden, no es los Power Rangers, sáquense de la mente los Power Rangers. Yo sé que eso nos tiene dañada la mente. Para vivir para la gloria del Señor, para hacer el ministerio que el Señor le entregó. Y si había que hacer lo que hubiera que hacer, se iba a hacer para la gloria del Señor y para llevar el ministerio a cabo. Hermano, el Espíritu Santo, y es la idea de este verso 20, capacita al creyente, capacita a la iglesia con poder para llevar a cabo la obra de Dios. Ese es el punto de este verso 20. Pablo ha concluido los dos capítulos anteriores con una doxología similar a esta, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2. Vamos a ver qué dice Pablo en esta doxología. Capítulo 1, versículos 19 al 23. Y decía el apóstol Pablo, y terminaba en adoración, después que nos habla de todas las bendiciones espirituales en Cristo, ahorita lo veremos, todo lo que pasa en Cristo, Pablo termina y dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo su pie y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aquí Pablo nos estaba diciendo que el poder de Cristo es tan grande que resucitó de entre los muertos y ascendió muy por encima de todo. Y en este texto está la Trinidad. En la resurrección de Cristo está la Trinidad. ¿Quién resucitó a Cristo? Decíamos cuando predicamos este texto, siguiendo la línea del texto, del versículo 19 y su contexto. El Espíritu Santo fue quien resucitó a Cristo. Pero cuando llegamos a nuestro texto, podemos ver que ese poder, ¿quién lo administra? Cristo. ¿Quién resucitó a Cristo? Cristo mismo se resucitó. ¿Quién más resucitó a Cristo? El Padre
fue quien le resucitó. Los tres participan en la resurrección de Cristo, pero Cristo es digno de toda la alabanza. Cristo es digno de todo el poder. Capítulo 2, versículos 19 y 22. No lo voy a leer por una cuestión de tiempo, pero cuando usted lo puede ir leyendo en voz baja ahí en su puesto, cuando usted lo lee, usted puede ver cómo ese texto nos enseña que su poder es tan grande que puede reconciliar a los judíos y a los gentiles y sentarlos juntos en una misma mesa a adorar a Dios. Y cómo Dios ahora está edificando un templo para la gloria eterna de Él mismo. Mis hermanos, Pablo les estaba compartiendo a los efesios que este poder está a su disposición. Este es el tipo de poder que ellos necesitarían si querían caminar y luchar en victoria. Si querían vivir para la gloria del Señor, aquí está todo el poder que ellos necesitarían. Nosotros terminamos aquí, vaya al capítulo 4, verso 1, y a partir del verso 1 va a ver que hay un cambio. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. A partir de aquí, aunque hemos visto cosas prácticas, hemos estado en la parte más teológica de la carta. Y él está concluyendo esta parte teológica para entrar ahora donde quiere llevarnos, para que podamos ver ahora con más claridad, pero con la teología, con el conocimiento de Dios correcto, que hizo el Padre, que hizo el Hijo. Y ahora tenemos el poder del Espíritu Santo. Cuando yo llegue al capítulo 4, 5 y 6, no hay excusa delante del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de Dios misma en nosotros para cumplir todo lo que nos va a pedir ahora a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6. Nada de lo que viene ahora usted puede decir, no, pero eso a mí no aplica. No, usted puede decir, yo no entiendo, yo no comprendo. Señor, dame fuerza, pero tenemos todo lo que necesitamos. Mi hermano, muchos de nosotros somos como batería sin carga. Muchos de nosotros somos como una batería sin carga. Tenemos la capacidad de tener el poder de Dios dentro de nosotros. Tenemos la capacidad de estar llenos del poder de Dios. Pero ¿qué es lo único que nos falta para que eso pase? Coger el cable y ponerle a la corriente. Enchufarnos. Y cuando eso pasa, nuestras vidas no están bien. ¿Y por qué nuestras vidas no están bien si tenemos la capacidad? Dios tiene todos los recursos. Porque no nos estamos enchufando. Porque no nos estamos conectando a la red que tiene toda la capacidad. Efesios 3:16, subamos un poquito arriba. ¿Qué dice Efesios 3:16? Para que os dé, ¿qué cosa? Conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido ¿con qué? Con poder. ¿En dónde? En el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu. El Espíritu Santo nos capacita para toda la obra del Señor. De manera que ninguno de nosotros tiene excusa. Mis hermanos, en el plan de salvación de Dios, el Espíritu Santo es el que aplica la salvación a los escogidos. El Espíritu Santo es quien aplica la salvación a los elegidos de Dios. Salvación que fue realizada por la obra ¿de quién? De Cristo. Esa salvación la tenemos gracias a Cristo, pero el Espíritu Santo es quien la aplica a nosotros. El Espíritu Santo es quien une al creyente con Cristo. ¿Recuerdan que decíamos? Usted va camino al infierno, usted se va a caer en el infierno. Siempre lo hablamos con los hermanos cuando vienen a la membresía. Y Cristo está en la cruz. Y muchos me dicen, ¿y cómo tú crees y te arrepientes? Y me dicen, por Cristo. Pero tú no estás buscando a Cristo. Tú vas camino al infierno. ¿Quién es la persona que hace que tú puedas voltearte y que tú puedas postrarte y que tú puedas adorar a Cristo? El Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. En teología se le llama de esta manera. Se le llama el orden saluti. El orden saluti. El orden de la salvación. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué obró el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo obra el llamado general del Evangelio. ¿Por qué nosotros salimos a predicar el Evangelio a todas las personas? Porque el Espíritu Santo es el que pone eso en nosotros. El Espíritu Santo obra la convicción de pecado. ¿Por qué nosotros nos dimos cuenta que éramos pecadores? Porque el Espíritu Santo obró. El Espíritu Santo obra la regeneración en nosotros, el nuevo nacimiento. ¿Por qué íbamos camino al infierno y no nos caímos? Porque abrió los ojos de pronto. Y ahora decimos, pero qué pecador soy. Y ahora puedo voltearme y puedo ver a Cristo. Y puedo postrarme delante de Cristo. ¿Quién lo obró? El Espíritu Santo. ¿Quién obró en nosotros la conversión? ¿Quién nos convirtió? El Espíritu Santo. ¿Quién obró en nosotros la justificación? ¿Quién nos justificó? El Espíritu Santo. ¿Quién obró la adopción en nosotros? ¿Quién permite que seamos adoptados? El Espíritu Santo. ¿Quién nos preserva
la obra del Espíritu Santo. Y no solo quien nos preserva, quien nos hace perseverar a pesar de la pila de problemas que usted tiene, a pesar de que hoy llovió, a pesar de que hoy había frío, a pesar de que su esposa, escucha, su esposo le dijo que no fuera a la iglesia hoy. ¿Por qué usted está aquí? Por la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está dentro de usted. Y el Espíritu Santo, a pesar de que se martilló un dedo y de que está bravo por muchas cosas que están saliendo mal en la casa y que no están funcionando, el Espíritu Santo es el que hace que sus hijos sigan adorando a Dios y sigan postrándose delante de Él, aún con una mente flaca. Dios quiera que no lleguemos al cielo como mente flaca. ¿Saben quién es mente flaca? En la peregrina hay un creyente que se llama mente flaca. Y mente flaca es un verdadero creyente y él va a llegar al cielo. Porque a pesar de su flaqueza, de lo poco que busca del Señor, él va arrastrándose y arrastrándose hasta llegar al cielo. Pero Dios quiera que nosotros no lleguemos con la mente flaca al cielo. Dios quiera que hoy sea un día donde el Espíritu Santo, del que estamos enseñando en este versículo, nos despierte. Pero el Espíritu Santo no solo obra en nosotros y no solo nos da el poder para el orden salud y para el orden de la salvación. El Espíritu Santo nos da también algo como que se conoce como experiencia saluti. ¿Y qué cosa es la experiencia saluti? Es la experiencia práctica de la salvación. No solo nos salva, sino que ahora que somos salvados, Él es quien obra en nosotros toda nuestra relación con el Señor. Él es quien nos lleva a hacer todas las poquitas cosas buenas que nosotros hacemos. Es gracias a la obra del Espíritu Santo. Les pregunto, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién lo obró? Él mismo obró eso. ¿Quién nos da seguridad de la salvación? Cuando tú dices, ¿seré o no seré creyente? No tenía que haber dicho eso. ¿Quién nos da la seguridad de la salvación? El Espíritu Santo. ¿Quién produce en nosotros los frutos del Espíritu de piedad en un verdadero creyente? ¿Quién produce esas cosas que de vez en cuando salen de nosotros? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿quién nos hace obedecer los mandamientos de Dios? El Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿quién nos hace tener temor de Dios en momentos determinados cuando sabemos que estamos caminando con pasos peligrosos y que estamos acercándonos a lugares que no debemos acercarnos y que estamos haciendo cosas que no debemos hacer? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿quién produce las virtudes cristianas en nosotros? Las virtudes cristianas que deberíamos tener como creyentes. Cuando hay una, tenemos que darle gloria a Dios, porque el Espíritu Santo fue quien produjo eso en nosotros. Mis hermanos, ¿quién nos lleva a orar? ¿Quién nos postra? ¿Quién nos inquieta? ¿Quién nos despierta? ¿Quién nos incomoda para que intercedamos por alguien? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, mis hermanos, obra en nuestra salvación y nos capacita en nuestra vida para que vivamos para la gloria de Dios, de modo que si eres una nueva criatura, no tienes excusa. Él obra todo para que tú te conviertas y Él obra todo para que vivas para la gloria de Dios. ¿Qué excusa tienes para no llegar al cielo? Ninguna. ¿Qué excusa tienes para no estar ahora mismo sí luchando con un pecado, pero estar venciendo ese pecado? Ninguna. Porque tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros si somos verdaderos creyentes. Si de verdad nos hemos arrepentido, hemos creído, estamos capacitados por el Espíritu Santo. Volvemos de nuevo a la batería. Si una batería, usted la carga mucho, porque muchos de nosotros cargamos la batería en un tiempo, y está funcionando a la perfección. Y estás haciendo, la pones en la chapeadora y chapea, la pones en el taladro y trabaja, y la pones en todos los lugares y trabaja, y tú la estás conectando y usando. Pero tú coges esa batería que estaba muy cargada y la tiras en una esquina y no la pones más a cargar. ¿Qué le va a pasar a una batería que estaba bien cargada, pero que se empieza a usar y no se vuelva a cargar? ¿Saben qué pasa? Se apaga. Y muchos de nosotros nos ha pasado eso. Tenemos muchos cuentos para hacer. Porque cuando yo vivía, me acuerdo de los abuelitos de la iglesia, que yo cantaba en el coro, que yo servía, y yo le dije, porque ahora no lo haces, te quedaste sin voz. ¿A quién estamos llamados a cantar aquí? Todo el que el Señor le ha dado la capacidad de cantar. ¿Y por qué no le sirves? ¿Y por qué no vas a una clase? Y de acuerdo a tus dones y tus talentos, ¿por qué no estás en bienvenida? ¿Acaso nos retiramos de la obra del Señor? Por supuesto, hay condiciones físicas que no los impiden. Entendamos la ilustración. Pero muchas veces lo que pasó es que no seguimos cargando la batería. Y estamos viviendo de la carga pasada, recordando la carga pasada. Y hoy es el día de olvidarnos de eso y coger el cable y ponerlo en la corriente y volver a llenarnos del poder del Espíritu Santo para seguir haciendo esta obra que el Señor nos encomendó. Amén. Mis hermanos, hay un teólogo, lo mencioné la semana pasada, es un nombre bien difícil, es con W, Wiersbe o algo así, pero sí es importante lo que dice. Escuche esto con mucha atención, con mucha atención.
Al parecer, esto le ha sucedido a muchos cristianos. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Se han desconectado de su fuente de poder, la incredulidad, el pecado no confesado, la vida descuidada, la mundanalidad, en acción o en actitud. Todo esto puede robarnos el poder y un cristiano sin poder no puede ser usado por Dios. ¿Qué dice Juan 15:5? Sin mí nada podéis hacer. Mi hermano, tu batería va a dar un poquito, va a dar un tramo, pero si no regresas a la fuente, en oración, en lectura de la palabra, congregándote, buscando del Señor, tirando para el lado las cosas del mundo que se te van a meter, se te van a poner en el camino. Te voy a hacer una pregunta en positivo, Dios me libre de que la veas en negativo. ¿Qué tiempo dedicamos anoche para conectarnos con el Señor? No me responda, es una pregunta para usted mismo, es introspectiva, es para que se la haga a usted. ¿Qué tiempo dedicamos para abrir la Biblia, leer un versículo en familia? Si la familia está ahí bobeando, decirle, venga un momentico, mira ahora aquí en la comida, pongo el plato para el lado, coman ustedes, vaya, porque yo sé que si terminamos de comer, todo el mundo se va, vamos a leer la Biblia, yo me voy a sacrificar, yo voy a comer después, vamos a leer la palabra. ¿Qué tiempo dedicamos a ver algo, una alabanza, 2 alabanzas, 5 alabanzas? ¿Qué tiempo dedicamos a leer un pedacito de libro? ¿Qué hiciste cuando te acostaste en la cama y si de casualidad tienes un celular y lo abriste? ¿Qué te pusiste a ver, mis hermanos? Y no lo quiero que lo veas en negativo, quiero que veas que tienes tan poquito tiempo para conectarte con Dios, para ser llenos del poder del Espíritu Santo, para venir aquí, estallar la hora, como veremos, todos en adoración a Dios, y tenemos todo eso por basura. Algunos dirán, ese pastor que legalista es. Mi hermano, lo único que tengo es una preocupación terrible por ti, mi hermano. Tengo una preocupación terrible por ti, porque a medida que conoces a Dios, yo quiero que tú ames más a Dios, que tú te conectes más con Dios, que tú sirvas a Dios, que tú seas lleno del Espíritu Santo y ora para que yo pueda continuar haciéndolo también. Porque yo también lucho, yo también tengo deseos y tengo días que no tengo deseo de buscar del Señor. Te lo digo de un, no sé, ustedes no saben lo que es un maján y un jugo, de una serpiente a otra serpiente. Te digo de una persona que lucha con cosas a otra persona que me imagino que están luchando con cosas. Este poder, hermano, siento decirle que no tiene, miren esto, no tiene que ver con las cosas materiales, sino con las espirituales. Vamos al texto. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos, entendemos. ¿Y qué es lo que nos viene a la mente a nosotros? Un Ferrari, un Tanjao, un no sé qué, no sé qué. Este poder no tiene que ver con eso, mi hermano. Siento decepcionar. Este poder poderoso que Dios tiene y que nos puede dar es para capacitarnos para vivir para su gloria, para mortificar el pecado, para mortificar la lujuria, para mortificar la lascivia, para mortificar la ira, para mortificar todas las cosas que nos prohíben vivir una doxología física en nuestro cuerpo delante del Señor. Para saber que estás luchando con un pecado, pero para no quedarte ahí, recordar esta noche cuando te pase eso y te quieras tirar por el piso y quieras dejar de existir, recordar, no, a donde quieres a la fuente. Vamos de rodillas a pedirle perdón al Señor y vamos a pedirle al Señor que me ayude a luchar con esta ira pecaminosa, que me ayude a luchar con esta lujuria, que me ayude a luchar con esta vanidad, que me ayude a luchar con esta mundanalidad, que me ayude a dar muerte a este pecado. ¿Y saben qué? El Señor lo va a hacer. 100% te lo prometo. Si eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo está en tu vida, te garantizo que si te enchufas, el Señor va a orar en tu vida y todo eso se va a disipar. Hablaba con alguien en una consejería el viernes, no una consejería, vino de manera amistosa, más bien vino a preocuparse por mí, orar, es una persona que fue miembro de la iglesia. Y él me contaba, Eri, mira, yo tenía un pastor, yo no voy a hacer eso. O sea, le voy a contar la ilustración, solo para ilustración, yo no lo voy a hacer, yo no estoy de acuerdo con eso que hizo el pastor, pero él lo hizo. Y este pastor hacía lo siguiente, venían las personas a consejería, le planteaban su problema y él les preguntaba, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? No, vete para tu casa y hasta que no leas la Biblia y ores, no vengas. Porque por supuesto, en consejería nos damos cuenta, al final de todo, que todos los problemas, ¿de dónde empiezan? En el descuido de estar enchufado. Y en descuidas de estar enchufado y llega un tiempo que las cosas se están desbaratando. Por supuesto, necesitas, lo veremos ahorita en el segundo punto, necesitas la ayuda pastoral. A veces enchufarse no es tan fácil. Necesitas hombres, mujeres, hermanos, pastores, que te ayuden, que te animen. Para eso es la comunidad. Por eso no estoy de acuerdo con el consejo del pastor. Pero entiendo que la teología del pastor es correcta. Quizá la doxología está un poquito mala, pero la teología que tiene está bien.
Ahí están los problemas en nosotros. Este texto no tiene que ver con poder para otras cosas. Tiene que ver con todo lo que sea poderoso para llevar a cabo la obra del Señor. ¿Qué se necesita para llevar a cabo la obra del Señor? El Señor lo va a producir en sus hijos para que ellos vivan para la gloria del Señor, haciendo su obra. Pablo sabe que Dios puede llevar a cabo sus planes, pero qué glorioso. Dios quiere hacerlo por medio de la iglesia. ¿Ustedes no creen que Dios pudiera él solito hacer todo lo que quiere y todo lo que le plazca? Convertir a la gente, hacer lo que quiera. Pero él tuvo otro plan, no lo entendemos. Y él tuvo el plan de que varios creyentes de varias nacionalidades, con varias personalidades, con varios trasfondos, con varios problemas, estemos juntos aquí, llamándonos en algo que es iglesia, a vivir para la gloria del Señor. Y yo quiero pasar al segundo punto y último punto. Iglesia Bautista, Palabra de Vida, vivamos para glorificar a Dios de generación en generación. ¿Por qué? Porque contamos con su poder. Contamos con su poder. ¿Por qué más? Versículo 21. Porque contamos con Cristo. Contamos con Cristo. Cristo es suficiente para todo lo que el Señor nos está llamando a hacer para su gloria. Amén. Mi hermano, no estamos solos. Iglesia, no estamos solos. Cristo está con nosotros. En medio del problema que tú estés pasando, Cristo está contigo. En medio del problema que esta iglesia está atravesando ahora mismo, la lucha de este año, Cristo está con esta iglesia. En medio del problema que va a venir el año que viene, fíjese que el de este año es diferente al de hace 3 años. El que va a venir el año que viene, de aquí a 2, 3 años, Cristo va a estar con la iglesia. Asimismo con su vida. ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo? ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo aquí? Y comienza. A Él sea la gloria. Aquí en versículo 20, la primera parte. Aquel que es poderoso. A Dios, mis hermanos. A Dios sea la gloria. La palabra gloria en el griego es doxa y significa estimación, reputación. A Dios sea toda la estimación. A Dios sea toda la gloria. En el Nuevo Testamento, esta palabra se usa siempre como buena opinión, alabanza, honor, gloria. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué tenemos que darle a Dios? Toda la alabanza, todo el honor, todo lo bueno. ¿Se acuerdan el Padre Nuestro? ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Bueno, no hay ningún católico aquí, escucha, no hay ningún cristiano. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios merece toda nuestra gloria, toda nuestra alabanza. Nosotros debemos, y los efesios, Pablo quería que los efesios lo supieran, que ellos debían glorificar a nuestro poderoso Dios. Ahora, ¿cuál es el campo? ¿Cuál es el campo para la manifestación de esa gloria? ¿Dónde esa gloria de Dios se va a mover? ¿Cuál es el campo? La iglesia, la iglesia. A Él sea la gloria. ¿En dónde? ¿Cuál es el campo? En la iglesia. Dios ha decidido mostrar su gloria en esto que nosotros tenemos aquí, que se llama Iglesia Bautista, Palabra de Vida, y en cada iglesia local que exista en el mundo. Ahí Dios va a mostrar su gloria. Dios podía haber escogido un país, Dios podía haber escogido un gobierno, Dios podía haber escogido una comunidad religiosa cualquiera, pero escogió la iglesia para mostrar su gloria en la faz de Jesucristo. Entonces, nosotros podemos hacer una conexión. Pablo está haciendo una conexión. La iglesia en la tierra está aquí para glorificar al Hijo de Dios. La iglesia está aquí para glorificar a Cristo, para glorificar a Dios. Si nuestro motivo es glorificar a Dios, edificando a su iglesia, que era lo que estábamos hablando, entonces Dios compartirá su poder con ustedes. Si nosotros vamos a glorificar a Dios, Dios nos va a dar todo el poder para que le podamos glorificar. El poder del Espíritu Santo, mis hermanos, no es un lujo, es una necesidad. Necesitamos el Espíritu Santo para poder glorificar a Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos glorificar a Dios como iglesia. Necesitamos la obra de la persona del Espíritu Santo. Y algunos lo venden como un lujo. Algunos venden que el Espíritu Santo es un lujo al que solo tienen acceso unos cuantos escogidos. ¿Saben de quién les hablo, no? De los que de lejos te tiran el poder y tú te caes, y te tiran el poder y tú te caes. El Espíritu Santo no es un lujo. El Espíritu Santo es una necesidad. ¿Para quién? Para toda la iglesia.
Todos en la iglesia necesitamos el poder del Espíritu Santo y todos deberíamos estar saturados del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque creímos y nos arrepentimos. Y el Espíritu Santo vino a vivir a nosotros. ¿Por qué no le estamos muchas veces? Por descuidados que somos. Dios da dones, talentos diferentes, pero todos deberíamos estar ejerciéndolo en el poder del Espíritu Santo. John Hill, un teólogo del siglo pasado, dice lo siguiente: la gloria debe ser dada a Dios por los creyentes, no separados, sino juntos en un estado de iglesia. Y eso es lo otro. Dios podía hacer que cada uno de nosotros en su casa, en ese caso los efesios, cada uno fuera para su casa a vivir para la gloria de Dios. No sé si usted ha encontrado personas así. Usted le dice, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y saben de Biblia. Dice, no, yo glorifico a Dios en mi casa. Tienen un problema con este versículo. Tú no puedes glorificar a Dios en tu casa. Porque el medio, el lugar que Él escogió para que Él sea glorificado es esta iglesia, es este lugar de personas imperfectas y diferentes. Porque aquí es donde quiere pulirnos, es donde quiere que otros se preocupen por nosotros, que nosotros nos podamos preocupar por otros. ¿Cuál es la instrumentalidad? Ya vimos el lugar en la iglesia. ¿Cuál es la instrumentalidad? Dice, a Él sea gloria en la iglesia. ¿En quién? Ese en ahí, ese en es de instrumentalidad. Indica al lugar. ¿A dónde permanece? ¿Dónde tiene lugar? A la persona de Cristo. Ahí se encuentra la gloria de Dios. La gloria de Dios en la iglesia se encuentra en la persona de Cristo. Continúa John Hill. La gloria de Dios debe ser dada a Dios a causa de sus perfecciones. Nosotros como iglesia debemos darle gloria a nuestro Dios trino. Nosotros debemos decir, Dios mío, a ti sea toda la gloria. Debido a la obra de la creación, ver todo y decir, wow, gloria a Dios. Mira estos árboles, mira estas montañas, mira la nieve. Nosotros deberíamos ver todas esas cosas y decir, gloria sea a Dios por la creación, por la providencia. El plato de comida que aparece en la mesa es gracias a ¿quién? A Dios. En su providencia, el dinero para la renta que se completó es gracias a ¿quién? A Dios. La deuda a veces te la demoran un poco más, a veces aparece un dinero aquí, a veces eso es la providencia de Dios. ¿Y qué debemos decir cuando pasen esas cosas? Gloria a Dios, Señor, gloria a ti, Señor. Debido a las misericordias que derrama en nosotros. La Biblia enseña que nosotros no merecemos nada. Si nosotros no estamos extinguidos hoy es porque la misericordia de Dios. Por eso cuando nos levantamos nosotros deberíamos decir, gloria a ti, Señor, por un día más de vida. Porque extendiste tu misericordia sobre todos los que están aquí y no se quieren acabar de rendir delante del Señor. Lo que Dios está extendiendo sobre ti es misericordia que no merece, como la hace sobre nosotros los creyentes, pero nosotros tenemos a Cristo para mostrar. Pero el que no ha creído y no se ha arrepentido debería, aunque no esté completamente rendido ante Dios, darle gloria por su misericordia. Mis hermanos, pero nosotros debemos dar gloria a Dios especialmente por la obra de Jesucristo. Nosotros debemos dar gloria a Dios especialmente por lo que Cristo hizo para nosotros en la salvación. Porque Cristo lo dio todo para que nosotros podamos ser salvos desde el principio hasta el final. Cristo hizo todo lo que nosotros necesitábamos para que nosotros un día podamos presentarnos delante del Señor ahí como en Apocalipsis 4 y podamos adorarle y vivir para su gloria por toda la eternidad. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Y aquí le pido que me tengan paciencia. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Vamos al capítulo 1 y vamos a recordar algunas cosas. Versículo 3. Pregúntese en cada versículo, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Y miren lo que pasa y por qué tenemos que darle gloria a Cristo. Porque la gloria está en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo. Vamos al versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Eso es gracia a Cristo. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Seguimos con el 12 y el 13. A fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos, ¿en quién? En Cristo,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en quién, en el Señor Jesucristo, y de vuestro amor para quién, para con todos los santos. Vamos al capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos nosotros en pecado, nos dio vida, juntamente con quién, con Cristo. Por gracia soy salvo. Versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados ¿en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 13, para terminar con el capítulo 2. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. Capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de las promesas. ¿En quién? En Cristo Jesús, por medio del evangelio. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, en Cristo. Versículo del 17 al 21, para terminar esta parte, que es lo que hemos estado leyendo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos del mismo Cristo, que es la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que ya lo vimos, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hizo Cristo por nosotros, mis hermanos? Todo. Filipenses capítulo 2. Se humilló, siendo igual a Dios. Pues nosotros estamos llamados a humillarnos, pero nosotros no somos igual a Dios. Pero Cristo era igual a Dios, de la misma sustancia que el Padre. Y dejó toda su gloria, dejó todo su reino, se encarnó, vino aquí a la tierra a padecer todas las situaciones que nosotros padecemos en otra época más difícil todavía, y pasó todo lo que nosotros estamos pasando en otras circunstancias sin pecado, y murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día y ascendió al cielo, y ascendió y automáticamente nos bajó el Espíritu Santo y está con nosotros y nos cuida, y gracias a Cristo es que podemos ser regenerados por el Espíritu Santo. Gracias a Cristo es que podemos ser salvos. Gracias a Cristo es que somos santificados. Gracias a Cristo es que podemos perseverar. Gracias a Cristo es que tenemos todo lo que tenemos para poder vivir para la gloria del Señor. Por eso nosotros debemos decir, alabado sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, Cristo es el Señor de la iglesia. Si Cristo es el Señor de la iglesia, ¿qué debe hacer la iglesia? Obedecerle. Como veremos después, más adelante, como la esposa debe estar sujeta a su esposo, así la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Mis hermanos, Cristo es el pastor de la iglesia. Cristo es quien protege la iglesia. Cristo es el alimento de la iglesia. Cristo es el verbo. Cristo es el esposo de la iglesia que la cuida hasta la muerte. Si usted es un esposo imperfecto y usted está aquí y usted cuida y ama a su esposa, Cristo ama mucho más la iglesia de lo que usted la ama. Hay un himno que fue escrito antes del concilio de Nicea, y en el concilio de Nicea hubo una gran discusión con un hereje llamado Arrios. No sé si usted conoce a los testigos de Jehová, la doctrina de la negación absoluta de la persona de Cristo y del Espíritu Santo, pero sobre todo de Cristo, sentado en Cristo, viene ahí de Arrio, de ese concilio. Los testigos de Jehová son arrianistas en gérmenes, lo que vemos ahora. Antes de ese concilio había un himno que se compuso,
¿Por qué? Porque Arrio y otros más estaban componiendo doxologías, estaban componiendo himnos donde negaban la divinidad de Cristo o no la presentaban completamente. Daban solo gloria al Padre, pero no daban gloria al Hijo y no daban gloria al Espíritu Santo. La iglesia cristiana respondió con este himno y dice lo siguiente: que todo calle, que no resplandezcan las estrellas, que se silencien los ríos que corren, mientras entonamos nuestro himno al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todos los poderes respondan clamando: amén, amén, poder, alabanza y gloria por siempre a nuestro Dios, al único dador de todo bien. Amén, amén. Lo que ellos están diciendo, estamos hablando de los primeros años de la iglesia, es diciendo que el Padre merece toda la gloria, que el Espíritu Santo merece toda la gloria, pero que el Hijo, Cristo, merece toda la gloria. Ustedes pueden decir amén ahora. Amén, mis hermanos. Amén. Iglesia, hoy como en los días de Pablo y después, hay muchos que no querrán glorificar el nombre de Cristo. Hay muchos que no querrán glorificar a ese Dios trino. Hay muchos que no van a reconocer su obra. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros debemos reconocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros debemos alabar, glorificar a nuestro Cristo por todo lo que hizo, por todo lo que hace y por todo lo que hará. Pero tenemos la tarea de seguir haciéndolo con nuestros hijos y que nuestros hijos lo hagan con sus hijos y que sus hijos lo hagan con sus hijos. Si usted deja de hacerlo con sus hijos, ahí mismo se paró la cadena. Y ahí mismo no estamos cumpliendo con el versículo 21 de por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Necesitamos continuar trabajando con nuestra familia. Si hay una visita aquí en esta tarde, le queremos recordar la grandeza de Cristo y te queremos preguntar, ¿quieres adorar a Cristo? Hay muchas personas en la historia de la iglesia que han rechazado adorar a Dios. No han querido creer en Dios, no han querido creer en Cristo y han rechazado adorar y vivir para la gloria de Dios. Pero también por la gracia de Dios había un remanente de personas siempre que responde de manera positiva al llamado general de Dios, que cree en Cristo como único y suficiente Salvador, que sabe que sin Cristo no puede nada, que reconoce su calamidad, reconoce su bancarrota espiritual, reconoce la necesidad que tiene en su vida de Dios. Y esas personas caen postradas ante Dios en arrepentimiento y fe. La pregunta para ti, ¿vas a ser de los que sigue rechazando a Dios, de los que sigue rechazando a Cristo, o vas a ser de los que ya se rinden y se humillan y al conocer esta teología de Dios le adoran y viven para su gloria? Iglesia, iglesia que estás aquí, miembro de Iglesia Bautista Palabra de Vida, ¿estás conectado o estás desconectado? ¿Estás conectado o estás desconectado? Si la respuesta es estoy desconectado, te voy a decir con todo el amor que te tengo y el cariño, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para volverte a conectar? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que llegar una enfermedad difícil, tiene que llegar una situación extraordinaria para que tú te conectes. ¿Por qué no llegas a tu casa y te conectas con el Señor? ¿Por qué no llegas a tu casa y vuelves a regresar la palabra? Muchas veces pasa cuando una relación se enfría, que de una no se calienta. Usted pide perdón, usted recibe el perdón, pero usted tiene que ir mostrando el arrepentimiento en su vida. Usted tiene que ir buscando y acercándose más y más y hacer más y más para que esa relación funcione. El tiempo que llevas desconectado del Señor, quizás de mañana tú no vas a leer el devocional y vas a ver estrellitas y vas a llorar y vas a sentir no sé cuántas cosas, pero sigue tocando la puerta, sigue perseverando, porque esa es la voluntad del Señor. Y vas a estar mejor que cuando no lo estabas haciendo, porque has dejado de conectarte con el Señor. Dinero, fama, afanes, mundanalidad, querer tener lo que otros tienen. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida que te lleva a alejarte y alejarte más del Señor? Yo le hablo a la iglesia, remóntate a tus mejores días con el Señor. ¿Qué te faltaba para tú estar conectado con el Señor? ¿Qué tenías para tú estar conectado con el Señor? Porque hoy no puede ser ese día, porque hoy no puede ser ese grandioso día donde tú te reconcilies con tu Señor y te vuelvas a conectar y a conectar a la fuente y decidas seguir viviendo para la gloria de Dios, contando con todos los recursos que hay en el Espíritu Santo para llevar a cabo
la obra del Señor. Todos somos teólogos. Recuerden, todos somos teólogos. Hay un teólogo que dice lo siguiente: un buen teólogo tiene un conocimiento preciso de Dios. Un buen teólogo tiene un conocimiento preciso de Dios. Preciso no significa que conoce todo de Dios, sino que él conoce algo de Dios. El buen teólogo es el que conoce algo de Dios, algo correcto, algo preciso de Dios. Pero ¿qué pasa con eso preciso y correcto? Repito de nuevo la frase para entenderla. Un buen teólogo tiene un conocimiento preciso de Dios que provoca emociones correctas. Ese conocimiento preciso provoca las emociones correctas en nosotros, afectos correctos y lleva a vivir en adoración a Dios. Si nosotros somos teólogos, nosotros deberíamos estar viviendo para la gloria de Dios. Nosotros deberíamos estar adorando a Dios de la manera correcta, presentándonos delante de Dios como quien es Él. Santo, santo, santo. Nosotros necesitamos, aún en el devocional, el domingo en la iglesia, necesitamos saber a quién estamos adorando, mis hermanos. Necesitamos saber a quién nos estamos acercando. Nos estamos acercando a un Dios amoroso, a un Dios que es santo. Necesitamos acercarnos a Él en humildad, necesitamos postrarnos delante de Él y tratarlo de la manera correcta y salir de ahí llenos del poder del Espíritu Santo a vivir para su gloria, a tratar a nuestros hijos para la gloria de Dios, a tratar a nuestros cónyuges, esposos, esposas para la gloria de Dios. Si lo hicimos mal, ir y humillarnos y pedir perdón, a tratar a nuestros empleados para la gloria de Dios, a tratar a nuestros empleadores para la gloria de Dios, a vivir en este mundo para la gloria de Dios, a tratarnos aquí como iglesia para la gloria de Dios, a perdonarnos los unos a los otros, a correr a buscar consejos los unos a los otros, porque solo no vamos a poder. Quizás el cortocircuito que hay en ti es tan grande que tú no llegas al cable. La rotura es tan grande que tú no sabes cómo arreglarla. Busca ayuda, pero trata de seguir conectándote. Trata de seguir intentando conectarte. Mis hermanos, una teología pobre va a producir una adoración pobre. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de usted, Señor, adorándole como usted se merece, alabándole como usted se merece, pidiéndole perdón por nuestros pecados, pidiéndole perdón si no le hemos adorado hasta ahora como usted se merece. Padre, nos humillamos ante usted y queremos alabar y queremos glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias, Señor, por Cristo, porque en Él es que podemos ser perdonados, reconciliados y en Él es que podemos perseverar. Te damos gracias, Dios mío, por el Espíritu Santo, porque gracias a la obra del Espíritu Santo un día te pudimos conocer y hoy podemos vivir para tu gloria y hoy podemos acudir a ti para que nos des todos los recursos para seguir mortificando el pecado, para seguir evangelizando, para seguir viviendo para tu gloria, para seguir adorándote como tú quieres, Señor. Ayúdanos ahora a cantar este himno, no como una canción más, Señor, sino ayúdanos a cantarla con la conciencia de que te estamos eternamente agradecidos. Ayúdanos a adorarte de todo corazón, con música, pero también en nuestra vida, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.